de hoy damos comienzo a la sesión 54. El día de hoy, 4 de marzo, también dar la bienvenida, ¿cierto?, después del receso legislativo, a cada uno de ustedes, colegas, al equipo también de la Secretaría y nuestros invitados. Y en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 52 se da por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 53 queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimados diputados y diputadas. Esperando que hayan tenido un buen receso parlamentario, vamos a dar lectura a los documentos que han llegado a esta comisión en ese periodo. Primero se recibió un oficio de la Defensoría de la Niñez, quien informa al tenor de lo preguntado por esta comisión respecto de la Fundación Pares, Corporación de Acogida, la que eventualmente estaría envuelta en un caso de fraude al fisco, donde se le imputa que los recursos fiscales provenientes del Servicio Mejor Niñez habrían sido aprovechados con otros fines. Con ello se da respuesta formal al oficio de esta comisión. También se recibió, señora presidenta, un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Guzmán Bergue, Matison, Mellado, Don Cosme, Zafirio y Trisotti, y de las diputadas señoras Pérez, doña Joana y Tello, que modifica la ley 19.620, que dicta normas sobre adopción de menores, para garantizar el interés superior del niño y facilitar el proceso de adopción. Se recibió también, presidenta, un oficio del secretario general quien comunica a esta comisión que la sala acordó remitir el boletín 16.433-18 a la Comisión de Obras Públicas, por lo que se solicita se remitan a la brevedad de los antecedentes. Los antecedentes estuvo en línea, presidente, no hay nada que enviar. Ya. Exacto. Exactamente. Una nota se recibió de Diana Medel, directora de la plataforma 54, Sociedad Civil de Management, Derechos del Niño y Familia, quien solicita audiencia con esta comisión a fin de plantear la urgencia de legislar la urgencia de legislar que debe darse a la niñez, adolescencia y infancia. Si gusta, presidenta, los dejamos dentro del listado de los invitados pendientes. También se recibió una nota de un particular, que es padre de dos hijos de 9 y 10 años, quien con denuncia un caso particular sobre abandono de deberes por parte del juzgado de familia de Punta Arenas. No hay mayores referencias aquí en la cuenta, señora presidenta, porque como poder, como nosotros somos poder del Estado, no podemos intervenir en otro poder del Estado. Por eso es que es lacónica la información. También se recibe una nota de un particular mediante la cual solicita que la Comisión de Familia se haga presente y proponga soluciones inmediatas para en ayuda de las familias que están sufriendo esta desaladora tragedia. Me imagino que se refiere a los incendios que afectó a la quinta región. También se recibió, señora presidenta, un oficio de la Fiscalía Nacional quien informa al tenor de las denuncias por abuso sexual en contra de un profesor de educación parvularia del Colegio Nacional de Villa Alemana. Al respecto, hacen presente que según lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, los fiscales regionales, quienes ejercen las funciones y atribuciones de la Fiscalía en las respectivas regiones, estando vedados para el fiscal nacional impartir instrucciones u ordenar, realizar o omitir la realización de actuaciones en casos particulares. De esta manera, la Fiscalía Regional de Valparaíso tiene a su cargo la realización de acciones investigativas y protecciones en el caso en cuestión. Informa que existe una investigación penal vigente en la Fiscalía Local de Villa Alemana, perteneciente a la Fiscalía Regional antes indicada. En relación con las acciones proteccionales adoptadas en favor de las víctimas, profesionales de la Unidad de Atención de Víctimas y testigos de la Fiscalía Regional ya tomaron contacto con los niños y o representantes para evaluar posibles situaciones de riesgo y su condición para poder participar en una entrevista video grabada. Señalan también que la Oficina de Protección de Derechos de Villa Alemana, como el respectivo juzgado de familia, ya se encuentran en conocimiento de los hechos y han adoptado las medidas que legalmente les corresponden. Y finalmente, presidenta, se recibió un oficio del defensor de la niñez
quien remite el informe, observación indagatoria, entre comillas es el informe el nombre, elaborado por la institución que representa con relación a la situación educacional existente en la región de Atacama, exponiendo la metodología utilizada, los nudos críticos detectados y recomendaciones a los órganos correspondientes para efectos de abordarlos y subsanarlos. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a los colegas. ¿No? ¿Algún acuerdo sobre el documento del acuerdo de la cuenta? No. Pasamos entonces a lo que son los varios. ¿Alguien tiene algún vario, colega? Ya, primero la diputada. Muchas, Después ya. muchas gracias, presidenta. Saludo a todos los colegas, las y los colegas de esta comisión, esperando que hayan tenido muy buen descanso. Y quería volver a reiterar aquí en puntos varios, insistir en que se pueda invitar en una próxima oportunidad a la plataforma Actuar es Urgente, que es un grupo de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil para que expongan justamente sobre los antecedentes con que cuentan sobre explotación sexual comercial en residencia de protección de la niñez. Las organizaciones que componen esta plataforma son la Fundación San Carlos de Maipo, la Fundación Niñas Valientes, Red de Abogados por la Niñez, Tremenda, Fundación para la Confianza, Centro GAM, World Vision y Fundación Atreso. Entonces, la verdad es que sería muy importante en este contexto que pudiéramos escuchar a esta plataforma Actuar es Urgente. Reitero esa petición por su intermedio, presidenta. Gracias, diputada. Diputada Bulnes. Yo quiero plantear dos cuestiones. Bueno, saludar a todos. Espero que hayan tenido un buen descanso. El mío no fue muy bueno, pero es lo que hay. Y, sí, estoy un poquito más recuperada, pero ya me retó el médico porque no me había tomado los remedios. Así que los estoy tomando ahora prudentemente. Y me preocupa enormemente una situación que, si bien no atañe directamente a la Comisión de Familia, sí, de alguna manera es un tema que nos atañe también como familia, que es el tema del bullying en los colegios. Se acaba de hacer una denuncia que se viralizó en redes sociales de una niña de 13 años que denunció un caso de bullying que parece bastante grave en un colegio privado que acoge en general a niños de buena situación económica en la ciudad de Talca. Pero más allá de este caso particular, está iniciándose el año escolar y el bullying es un hecho que perjudica, evidentemente tiene que ver con educación, pero particularmente a mi juicio con las familias y también con la Defensoría de la Niñez, y aprovechando que está el defensor de la niñez acá. Entonces quería que como comisión tomáramos un acuerdo, quería pedir que como comisión tomáramos un acuerdo oficial, por una parte al Ministerio de Justicia, no, perdón, al Ministerio de Educación, para que haga presente a todos sus organismos dependientes. Particularmente yo hablé en la mañana con la Seremi, la nueva Seremi de Educación en el Maule, pero no es una tarea de ella, sino que más bien es de la Superintendencia de Educación, para que se investiguen, se hagan los sumarios respectivos y sobre todo se instruya para que se hagan charlas en todos los colegios, tanto los dependientes de las municipalidades como los particulares subvencionados, como incluso los colegios privados, en cuanto ello sea posible, a propósito de la gravedad del bullying, porque sobre todo en la adolescencia puede tener efectos devastadores en los muchachos y en las niñas que lo sufren. En los niños menores también, digamos, pero en la adolescencia puede ser verdaderamente devastador y tenemos casos de suicidio que hemos conocido y que debemos prevenir. Entonces quería pedir esto a propósito del bullying, a propósito de esta denuncia de bullying, pero va más allá de esta denuncia particular porque es un tema que atraviesa toda la sociedad, todos los países y nuestro país sin la menor duda. Eso por una parte. Y en segundo lugar, estaba leyendo, y me preocupa enormemente, pero aquí también entramos con el tema que somos un poder del Estado y hay otro poder del Estado. A propósito de la propuesta de la moción que modifica diversos cuerpos legales para prohibir a los deudores de pensiones de alimentos ingresar a los casinos de juego y establece las sanciones que indica, recordé que durante el mes de febrero se denunció que una juez de familia que sufría una ludopatía extrema y estaba involucrada en
bueno, además en unas denuncias de violencia intrafamiliar, cruzadas entre ella y su marido, qué sé yo, pero es una situación que me parece extremadamente grave. Me suscita algunas dudas que podamos oficiar a la Corte Suprema para pedir antecedentes por el hecho que es otro poder del Estado, pero me parece que como Comisión de Familia, y dado que los tribunales de familia eh, tienen directa relación con, no solamente con esta comisión, sino además con lo que pasa con los temas de derecho de familia, no puede haber una situación como esta que se dio a conocer, pero que era una situación que se conocía de antes. Entonces, ¿de qué manera podríamos, por eso lo planteo como una duda, quizás Matías podrá informar, ¿Cómo involucrarlo? cómo involucrarnos en una situación que a mí me parece gravísima? Gracias, diputada. Le vamos a consultar al secretario si nos puede orientar. Gracias, presidenta. Eh, Diputada, la idea es obtener información estadística, ¿cierto? En el fondo, ¿cuántos casos de padres con esta patología o la ludopatía están con deuda estarían envueltos en esto? ¿Esa es la idea? El problema es que no puede haber jueces de familia. Ah, jueces O de sea, porque familia. ¿cómo llega para prohibir a los deudores de alimento ingresar a los casinos de juegos si tenemos una juez que se pasa 16 días seguidos en un casino? O sea, No, sí, entiendo el punto. Entiendo el punto. Presidenta, sí, habría la que tiene la facultad correctiva, conservadora de todos los tribunales del país es la Corte Suprema. Si era a fines estadísticos, yo habría dicho oficiar a la Administración Corporativa del Poder Judicial. Ellos tienen todas las estadísticas. Pero esto en particular, que dice relación con el comportamiento personal de los jueces, podríamos sutilmente, con mucho respeto, dirigir una nota a la Corte Suprema y estarnos a lo que ellos nos contesten. Podrían contestar como podrían decir, bueno, esto es mi competencia y ya está. Y no poder hacer nada, pero podemos intentarlo. Pero, gracias. ¿Le parece, diputada, la...? Ya, entonces, tengo muchas dudas. claro, no, pero lo acordamos de esa manera y después si hay alguna aprensión al respecto, pero es que quiero ir por punto. Quiero el punto. Sí, Sobre el punto. ya, a ver. No, creo que sería pertinente oficiar al Ministerio de Justicia, que en sí tiene atribuciones para ello. Ellos tienen que ver la conducta ministerial de los jueces, el Ministerio de Justicia. En la misma línea, Presidenta, hacer esa consulta, yo creo que también orientada a cuáles son los protocolos a cuando se tiene conocimiento de estas actuaciones, porque evidentemente esta jueza se supo hace mucho tiempo que estaban estas conductas, pero no se tomó acción en mucho tiempo y siguió ejerciendo como jueza de familia. Entonces, un poco a preguntar por los protocolos cuando se toma conocimiento de estos antecedentes, como por ejemplo en ludopatía grave, en alguien que sigue. Yo iría por esa línea la pregunta, solo lo digo como sugerencia al Ministerio de Justicia, pero preguntando por protocolos, ¿no? Claro, gracias. Gracias, Pero- diputada. Es que ahora vamos Lo mismo, es que el juez de Arica, que también fue denunciado por violencia intrafamiliar, también tenemos otro caso ahí. a agregarlo también en la Sí. misma línea, entonces, Ok. en el ámbito de la violencia intrafamiliar. ¿Puedo- Para ir, es que puedo primero, su micrófono decir algo? es que primero vamos a tomar los acuerdos para ir ordenando los temas, ya que hay dos oficios. Pero un poquito, diputada. Ya, retomando entonces, vamos a tomar los acuerdos, colegas. El primero, entonces, lo que solicitaba la diputada Gasmuri, invitar presencialmente a la plataforma Actuar es urgente, ¿ya? En el ámbito de toda la situación grave que está ocurriendo con la explotación sexual infantil en nuestro país, lo cual es terrible, lamentable. Nosotros hemos estado aquí en esta comisión trabajando, aparte se hizo una sesión especial en la sala, pero evidentemente hay que hacer más y actuar. Y bueno, aquí tenemos el defensor que después también nos va a tocar el tema que también dentro de las solicitudes que le hicimos, él está aquí también por esta situación. Así que solicito el acuerdo, colega, ¿sí?
Acordado. El punto 2, la diputada Bulnes solicita que se envíe un oficio por el lamentable hecho de bullying que estaban ocurriendo en los colegios. Está solicitando enviar acciones al Ministerio de Educación. Y lo otro, lo que acabamos de ver, ¿cierto? Lo que es oficiar al Ministerio de Justicia por el caso de la jueza en el ámbito de la ludopatía y también por violencia intrafamiliar, en cuanto a que se nos entregue la información con lo que está ahí aconteciendo. ¿Hay acuerdo, colegas? Una consulta, presidenta, a la diputada Bulnes. ¿Es el oficio al Ministerio de Educación o a la Super o a las dos? Ah, de acuerdo. Educación y Superintendencia de Educación, y en el caso de la ludopatía y la violencia intrafamiliar en jueces de familia, al Ministerio de Justicia, cuáles son los protocolos que están en uso. Gracias, diputada. Diputada Sara Concha. Muchas gracias, presidenta. Em, si bien es cierto, quizá un tema que tiene que ver también con seguridad, que no es algo que vemos netamente de fondo en la comisión, pero creo que el tema de la crisis de seguridad nos afecta a todos y a distintas áreas también de la sociedad. Y respecto a eso, quiero comentar sobre una noticia que salió en la tercera hace 3 días respecto a la cantidad de niños perdidos que hoy día hay en Chile. O sea, la PDI, al menos el 2023, registró 4.300 niños desaparecidos en Chile, solo el 2023, y de los cuales siguen 350 niños desaparecidos. Quizás son cifras que debiesen preocuparnos y alarmarnos en este sentido, porque hay algo que es cierto que la crisis de seguridad no está afectando, pero qué se está haciendo como Estado y qué estamos haciendo también de los distintos poderes, ¿cierto? Tanto del Ejecutivo, el Legislativo y también del Poder Judicial para combatir esta situación, porque aquí hay una tremenda problemática también en el ámbito de la infancia. Entonces, yo en ese sentido, presidenta y secretario, quisiera solicitar poder invitar en alguna de las próximas sesiones también a esta comisión al fiscal nacional para que nos pueda también dar mayor detalle de cómo esto se ha ido también enfrentando, también quizás a la policía de investigación, porque son los que reciben la mayor parte de las denuncias de los niños desaparecidos, porque solo estoy hablando de niños, ¿no? Esto no involucra a personas mayores que también han sido desaparecidas en nuestro país, que es una cifra mucho más alta. Estoy hablando solo de los niños, entonces por eso es que solicito que pudiesen venir, pero también, aparte de hacer un oficio o solicitar un oficio, en este caso a la PDI, al Ministerio Público también, con respecto a cómo es la coordinación y colaboración entre las distintas instituciones gubernamentales para trabajar también este tema, porque no puede ser que tengamos todavía 350 niños que siguen desaparecidos en Chile y nadie sepa su destino. Entonces, ahí hay que ver dónde está la falencia, si hay una falta de coordinación también entre las instituciones gubernamentales. También poder conocer a través del oficio, preguntar si es que existe algún tipo de protocolo para la cooperación entre la Policía de Investigación y el Ministerio Público y otros órganos relevantes. Y bueno, también cuáles son las medidas que se están tomando para proteger a los familiares y no solo para proteger, sino para prestar apoyo en el ámbito psicológico, porque obviamente que una familia, a un padre, una madre se le pierda un hijo, no es algo fácil de llevar. Entonces también debiese existir alguna política que entregue este apoyo, porque no hay mucha red de apoyo. De hecho, existe algo que se generó sobre todo porque en Biobío es donde se ha generado la mayor cantidad de denuncias de niños desaparecidos, y ahí existe una fundación o sí, una fundación que se llama Extraviados del Biobío, y ellos prestan esta red que a lo mejor sería importante conocer si es que el Estado la está considerando, sino también para tomar las acciones que correspondan. Y eso más que nada, presidenta, muchas gracias por la palabra. Gracias, diputada. Entonces solicito el acuerdo para la solicitud de la diputada Sara Concha en relación a los niños que están desaparecidos. Tengo entendido que la cifra que usted entregaba eran 350 niños que no aparecen, no hay rastro de ellos. Entonces, en ese contexto, solicitar el acuerdo, colega, para oficiar. Y gracias. ¿Alguien más para oficios? ¿En varios? ¿No? Ya, yo voy a tomarme aquí un minuto. Porque quiero solicitar también unos oficios en relación a los temas, colegas, que quedaron pendientes de hace semanas atrás, antes del receso. Recordar que acá tuvimos invitados por el diputado Teao
en cuanto a los niños que estuvieron acá, que vivieron abuso sexual dentro del establecimiento educacional de aquí de una comuna de Viña del Mar. Entonces, en ese contexto, de aquí de la región de Valparaíso, entonces en ese contexto quiero oficiar a la Fiscalía para que nos den los avances en las investigaciones, para en el fondo evitar ciertos los abusos de los niños, pero también se entiende que están ocurriendo, como bien decía el oficio que solicitaba la solicitud de la diputada Gasmuri en relación a la explotación sexual infantil que se está dando también en este contexto. Entonces, en eso yo quería ver la Fiscalía cómo van los avances, por un lado, aunque aquí en la cuenta nos dieron un avance, ¿sí? ¿Cierto? Nos dieron un avance, pero para llevar al punto cierto anterior, en cuanto a las investigaciones finales, ¿cierto? De lo que ocurrió con los niños que estuvieron acá, los padres y apoderados que vivieron esos abusos dentro de nuestro establecimiento educacional, y por otro lado, los avances en las investigaciones con los lamentables hechos de explotación sexual infantil que se están viviendo en nuestro país. Y por otro lado, quiero también otro oficio a la ministra, perdón, a la subsecretaria de la Niñez, bueno, al defensor que lo tenemos acá, también al subsecretario de Prevención del Delito, por los distintos temas que también acá han quedado pendientes, por la desaparición del niño, la seguridad, recordar, ¿cierto?, que han fallecido, han sido asesinados varios niños en el contexto de balas, ¿cierto?, en el contexto de crimen organizado, en el contexto de todo lo que está ocurriendo en nuestro país con la crisis de seguridad que estamos viviendo. También el día de ayer salió una noticia en cuanto que está aumentando lo que son la cantidad de niños infractores de ley. Eso también es un punto que lamentablemente está ocurriendo y es una realidad. Y lo que decía la diputada acá en relación al bullying, al grooming, en el contexto de las redes sociales, que también está aumentando muchísimo. Esos son los temas que queremos, ¿cierto?, que ojalá la subsecretaria de la Niñez, el subsecretario de Prevención del Delito, el defensor, se pueda trabajar, pero con acciones concretas. En el fondo, ¿qué se está haciendo, cierto? ¿Cuáles son las acciones para enfrentar esta cruda realidad? Eso es cierto, lo que habíamos quedado también pendiente. Y lo otro, oficiar al ministro de Educación, porque también, justo con el caso que el diputado Tuiti nos trajo aquí a la comisión de los abusos, ¿cierto?, que vivieron varios niños en establecimiento educacional, recuerde que ahí se nos pidió un cambio de reglamento de la Superintendencia de Educación, que su actuar fue muy suave, fue no de acuerdo a la gravedad de las circunstancias. Entonces, en ese contexto, también aquí nos decía el superintendente y el representante del ministerio, ¿cierto?, que sí iban a haber cambios, iba a haber una revisión. Entonces, ¿cuáles son los avances en cuanto al cambio de reglamento de la Superintendencia de Educación para abordar el abuso sexual, ¿cierto?, dentro de un establecimiento de educación? Eso, secretario. ¿Algún otro? ¿Solicito el acuerdo, colegas, para esto? ¿Sí? Gracias. ¿Algún otro colega que quiera referirse a varios o algún punto que quiera plantear? ¿No? Estaríamos entonces. Ahora, exacto. Vamos a la orden del día. En esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: recibir al defensor de la niñez, Anuar Quesille, para que nos dé a conocer los elementos más relevantes del informe anual 2022-2023 de la institución a la que representa, y en especial se refiere a las denuncias de explotación sexual comercial infantil en unidades del Servicio de Mejor Niñez en la región de Valparaíso. Tiene la palabra, defensor. Y saludar también a su acompañante, que es parte de su equipo. Gracias, presidenta, por su intermedio saludar a los diputados y diputadas que conforman la Comisión de Familia. En primer lugar, quisiera valorar el hecho de que la primera sesión de la Comisión de Familia en este año legislativo, comienza hoy, comenzó el 1 de marzo, tengo por objeto constatar las preocupaciones que tienen los diputados y diputadas de distintos sectores, de temas que afectan a la niñez, que por lo demás son temas bastante contingentes en los cuales hemos estado actuando como Defensoría de la Niñez. Entonces me quisiera tomar 2 minutos de licencia para probablemente aclarar algunas cosas respecto a los temas que se han tocado acá en la sesión. Particularmente en el caso del cual da cuenta la diputada Une a propósito del caso de bullying que se fue viralizando en las redes sociales durante el fin de semana, sí, en la región del Maule. Ahí informar que como Defensoría de la Niñez estamos atendiendo ese caso conforme a nuestras facultades institucionales. Ya el día de hoy oficiamos, ¿verdad?, al Colegio Inglés de Talca, solicitando que remita los antecedentes y ver si efectivamente se aplicaron los protocolos y el reglamento de convivencia escolar para efectos de poner fin a esta situación.
En segundo lugar, estamos desde la mañana, ¿verdad?, en contacto con la Superintendencia de Educación precisamente para ver si se han adoptado acciones a propósito de las denuncias que se ingresaron en este caso. Y además también remitimos todos los antecedentes a la Subsecretaría de la Niñez, porque es el organismo encargado responsable de la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estamos en la espera de respuesta y también estamos en consulta. Actualmente, en este momento, el equipo de la región de O'Higgins, que tiene jurisdicción en Maule, se encuentra haciendo gestiones y reunida con el programa de mi abogado para ver si efectivamente el tribunal de familia, a propósito de este hecho, puede iniciar de oficio una medida de protección y nombrar un curador ad litem de esta niña que ha sido víctima, porque efectivamente existe un riesgo eventual por todas las consecuencias que puede traer el bullying. Esto nos lleva a un tema de fondo y que tiene que ver principalmente con la necesidad de poder garantizar que el sistema establezca mecanismos de acción frente al tema de la violencia entre pares en casos de niños, niñas y adolescentes. Las cifras en materia de salud mental nos hablan de cerca de 100 suicidios al año que están asociados particularmente a temas de depresión y de temas de bullying del cual han sido víctimas las niñas y niñas del país. Ahora, evidentemente, en caso de que la institucionalidad no funcione en este caso, estamos viendo la posibilidad, tenemos la facultad legal de poder actuar judicialmente en este caso, pero en la medida que la institucionalidad no funcione, así que estamos pendientes de ese caso. También sumarme un poco a la solicitud que hace la diputada Gammuri de la invitación a la plataforma Actuar es Urgente. Esta plataforma, que está conformada por distintos organismos de la sociedad civil políticamente transversal, probablemente una de las experiencias de la sociedad civil más serias en la recolección de datos y en la identificación de brechas que dicen relación con las vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, y particularmente los temas de explotación sexual comercial, que es los que vamos a abordar precisamente en la sesión de hoy, para lo cual estoy invitado. La Fundación San Carlos del Maipo, World Vision y otras instituciones tienen una larga y reconocida trayectoria en la materia y pueden entregar antecedentes que probablemente muchas de las instituciones públicas, incluida la Defensoría de la Niñez, tienen una incapacidad o limitaciones institucionales para hacerlo. Entonces es muy bueno, creo yo, tener esa mirada. Y respecto de lo que señalaba la diputada a propósito de los temas de los niños y niñas perdidos, este tema ahora se ha hecho conocido porque ha salido en la prensa, pero esto tiene que ver con un problema estructural en materia de violencia contra la niñez y de derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, toda vez que este es un tema que tiene años, donde no ha habido avances en los mecanismos de inteligencia policial y la forma en que se investigan estos casos de presuntas desgracias, que actualmente tiene una cifra importante de niños y niñas cuyo paradero se desconoce. Y solamente dos temas muy pequeñitos a propósito de el caso de las implicancias que tiene una persona que forme parte, que tome decisiones que afectan a niños, niñas y adolescentes, a propósito de la jueza de Arica. Existen requisitos bastante estrictos que están en el Código Orgánico de Tribunales para que los jueces y la Constitución Política puedan acceder a la judicatura y a cumplir una función jurisdiccional. Ahora bien, hay otros países que en sus legislaciones comparadas han desarrollado iniciativas o prácticas de salvaguardia de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que van más allá de los mecanismos de reclutamiento del personal, sino que son algunas medidas que permiten que quienes toman decisiones en cualquier ámbito que afecta a niños, niñas y adolescentes no puedan incurrir en conductas que sean violentas para la protección de sus derechos. Y acá probablemente estamos en un caso que es bastante complejo. No me cabe duda que el Poder Judicial va a adoptar medidas al respecto, pero acá tiene que haber mecanismos de reclutamiento que obedezcan a los estándares que requieren niños y niñas, respecto a los cuales se toman decisiones tan complejas como, por ejemplo, separarlos de sus familias. Entonces, en este caso, creo que es importante mirar esas experiencias comparadas. Desde la Defensoría podemos entregar un análisis comparado. Particularmente yo he trabajado ese tema de reclutamiento y de salvaguardias. Y finalmente, en el caso de la Escuela de Villa Alemana, para lo cual tuvimos la posibilidad de estar acá en sesión privada, decirles que estamos como Defensoría de la Niñez bajo esta lógica constante desde lo que a nosotros nos corresponde como Defensoría. Estamos esperando la formalización por parte del fiscal. Aún no tenemos fecha, si no me equivoco, de la audiencia de formalización, y en base a eso estamos evaluando la ampliación de las querellas a otras familias donde sí se puedan ver acreditados los hechos, obviamente teniendo en cuenta que tenemos que resguardar una estrategia jurídica que permita encontrar las responsabilidades. Bien, con eso voy al
al fondo o al tenor de la citación que tiene que ver, como decía la presidenta, poner en conocimiento algunos aspectos generales del informe anual de la Defensoría de la Niñez, pero también focalizarnos en una de las notas temáticas que está relacionada al fenómeno, ya ni siquiera al fenómeno, sino que a la conducta instalada de explotación sexual contra niños y niñas adolescentes en el país y particularmente en la región de Valparaíso. Voy a proyectar, creo que estoy conectado al Zoom, voy a compartir pantalla. No tengo habilitada la función de compartir pantalla. Muchas gracias. Bien. Entonces, como bien decía la presidenta, la idea es poder contar de manera muy general nuestro informe anual, que en definitiva nuestro informe anual tiene características bastante particulares. Por una parte, se cumple con el mandato legal de dar cuenta pública de las acciones de la Defensoría de la Niñez, y en la segunda parte se elaboran notas temáticas para analizar algunas problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes en Chile para el periodo, como decía señora presidenta, 2022-2023. Solamente en la primera parte, que tiene que ver con la cuenta pública, mostrar solamente algunos datos. Durante el periodo comprendido entre julio del 2022 y junio del 2023, la Defensoría recibe cerca de 4.000 requerimientos y que tienen que ver principalmente con requerimientos de vulneraciones de derechos de baja, mediana y alta complejidad, y que se distribuyen en nuestras sedes regionales donde tenemos competencias, ¿no? Ahí podemos ver que la mayoría se concentra en la sede metropolitana, pero tenemos muchas regiones donde la Defensoría aún no está instalada, y por lo tanto ahí se nos produce un cierto sesgo en el conocimiento de casos de vulneraciones. Es decir, que lamentablemente, si tuviéramos llegada nacional, la cantidad de casos que conoce la Defensoría de la Niña sería mucho mayor. Es por eso mismo que creemos que es importante tener en cuenta que una de las medidas más importantes durante mi gestión es poder tener presencia territorial en todas las regiones del país. En términos de datos claves de denuncia y querellas penales, si ustedes miran la ley 21.067, que es la ley que otorga las competencias de la Defensoría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez tiene competencias bastante reducidas en materia de presentación de querellas, las cuales se circunscriben solo a algunos delitos que están tipificados en el Código Penal. Por lo tanto, presentamos, de los 4.000 y tantos casos que presentamos, hacemos muchas acciones judiciales, muchas acciones administrativas, y presentamos querellas penales que suman 45 en un periodo. Ahora llevamos muchas más, evidentemente, pero lo importante de estas querellas, que son parte un poco de la representación a nivel nacional, es que 14 de ellas son por delitos violentos, 14 por disparos de niños y niñas sufridos en la vía pública, sin contar las querellas que ya hemos presentado en el periodo 2023-2024, donde ya hemos presentado cerca de 8 querellas por niños y niñas fallecidos en el contexto de la crisis de seguridad, y tenemos 36 denuncias penales, lo que representa el 41% de las causas que conoce la Defensoría de la Niñez. Y es importante decir que es importante sesgo de género, ¿por qué? Porque el 99,9% de los casos de explotación sexual comercial, las víctimas son niñas y adolescentes. Y tenemos casos por problemas de seguridad, niños y niñas muertos en algunos delitos violentos, particularmente en el delito que están asociados, o a muertes de niños y niñas que están asociados a ajustes de cuentas, o cuando se comprueba la concurrencia de crimen organizado. Tenemos la incapacidad normativa de poder querellarnos, por ejemplo, en el caso de las balas locas. Sin embargo, tenemos querellas presentadas a propósito de la crisis de seguridad. Y hacemos también observación y seguimiento, donde visitamos centros residenciales, hospitales, centros de detención, de privación de libertad de adolescentes, residencias y algunos lugares donde existe cuidado de niños y niñas adolescentes, y hacemos seguimiento a indicadores de derechos y analizamos 20 instrumentos internacionales para ver si el Estado se encuentra en cumplimiento. Y en base a eso elaboramos
estudios, ¿verdad? También realizamos una importante labor de generación de conocimientos, donde probablemente las más relevantes son aquellas que se elaboraron durante el año 2023 a propósito de conceptos de derechos del niño, el rol del Estado garante, políticas públicas, la guía docente, la guía para la cobertura periodística, la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, que este año se está enfocada en los niños y niñas y adolescentes víctimas de violencia institucional estando bajo el cuidado del Estado, particularmente niños y niñas que sufrieron vulneración estando bajo el cuidado del Senado. Y la segunda parte, esto es donde me quiero detener, tiene que ver con el análisis de temas que afectan a niños y adolescentes. Y el informe 2023 analizó 7 notas temáticas, donde la nota temática número 4 se relacionaba al tema que es el objeto de esta sesión, que tiene que ver con la explotación sexual. Se estudió un fenómeno que impacta en el niño y a la adolescencia. En esa nota temática en la que me quiero centrar, después de otras notas temáticas que fueron bastante importantes y que arrojan una idea bastante falta de temas de representación jurídica de niños y adolescentes, de plasmación de niños y adolescencia, de las situaciones que son todavía conocido el tema ambiental, verdad, justicia, preparación, y preparación para el niño. Pero la nota temática número 4 sobre la explotación sexual contra niños y adolescentes visibiliza el fenómeno, este fenómeno se constituye con los siguientes factores y omisiones, analiza sus diversos factores de riesgo, manifestaciones y da cuenta de la forma en que impacta a los niños y adolescentes que están bajo la protección residencial actualmente. Y junto a ello, una vez que analiza los números y las situaciones de explotación sexual comercial de niños bajo protección del Estado, entrega algunas recomendaciones para su abordaje. Solamente para contextualizar e introducirnos un poco en esta nota temática, una de las principales preocupaciones o situaciones que diagnostica esta nota temática, en primer lugar, es que existe un incremento de la intervención judicial por parte de la Defensoría de la Niñez, donde ha debido accionar penalmente por este delito, y en específico respecto de niños, niñas y adolescentes que están bajo el sistema de protección residencial. Es decir, se denota un importante fenómeno que ha sido confirmado, ¿verdad?, en otras regiones, ¿verdad?, en distintas regiones del país, donde el delito de explotación sexual comercial se produce respecto de niñas bajo protección del Estado. Y esto es importante porque han habido avances normativos. Hace un par de años se modificó el Código Penal y se creó el delito de explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes. La ley 21.430 establece obligaciones para los organismos del Estado para erradicar este delito y para adoptar medidas para su abordaje y prevención. Sin embargo, eso también impacta en el aumento de casos, y lo más preocupante aún es que se trata de niños y niñas que tienen, respecto de los cuales ya han habido vulneraciones de derechos, están bajo protección del Estado y sufren nuevas vulneraciones a propósito de ser parte de, de ser víctima del delito de explotación sexual comercial. Hemos observado, y eso el informe lo desarrolla de manera bastante lata, nudos críticos en el abordaje investigativo y escasas condenas. Vamos a mostrar probablemente unas cifras más adelante respecto a este tema, y esto nos ha llevado a cumplir nuestro mandato, que es entregar recomendaciones a distintas instituciones, particularmente a la Fiscalía, porque creemos que uno de los mayores desafíos que enfrenta el Estado actualmente en materia de erradicación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes tiene que ver particularmente con la violencia sexual. Y ahí tomo también datos de la plataforma Actores Urgentes, donde ha dicho que el incremento de la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes es preocupante, es dramático. No hay mecanismos de prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y acá todos los organismos del Estado, incluida la Defensoría de la Niñez, enfrentamos un desafío importante en cómo nos tomamos en serio en este trabajo y podemos avanzar hacia su erradicación. Por otra parte, la querella penal es tardía. La querella penal ocurre cuando ya se ha detectado la situación. Es importante trabajar en una estrategia integral, como se puede ver más adelante en las recomendaciones. El informe anual también da cuenta del incremento de estos hechos delictuales. Es posible aumentar un aumento en la tasa de niños y niñas adolescentes víctimas de este tipo de violencia en un 49,6% solamente en un año. Y las regiones con las más altas tasas de explotación sexual contra niños y niñas adolescentes son Magallanes, Atacama, Los Lagos, Valparaíso y Biobío. Y en todo el periodo que se analizó,
se pudieron identificar solamente con los recursos de la Defensoría de la Niñez cerca de 1.996 niños, niñas y adolescentes víctimas, sin las capacidades investigativas que tiene el Ministerio Público, las policías y el propio Estado. Perdón, ¿puedo interrumpir con una pregunta? Es que lo mismo me está diciendo, ¿por qué en esos sectores? ¿Por qué exactamente ahí, no en otra parte? ¿Puedes agregar ese detallito? Perdón. Sí, conforme a los datos que han sido recopilados por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, el fenómeno de la explotación sexual contra niños y adolescentes está presente en todas las regiones, pero las tasas más altas de explotación sexual están radicadas precisamente en las regiones que yo les acabo de mencionar. Sí, principalmente, no hay un estudio tan acabado respecto a las causas sociológicas que dan cuenta de esto, pero estamos hablando de situaciones, o son regiones que están muy alejadas, donde hay existencia previa de redes de explotación sexual comercial y donde muchas veces la oferta del Estado en materia de protección especializada no está totalmente consolidada. Entonces, frente a eso, los niños y niñas se ven expuestos a un riesgo de que justamente tiene que ver con el contexto. Particularmente puedo dar, el año pasado se identificó una red de explotación sexual acá en la región de Valparaíso que utilizaba niñas y la explotaba sexualmente y que daba cuenta de un grupo de personas que trabajaban en el transporte público, que lideraban esta red y que al ser condenadas ya ellas tenían un historial y prácticas que estaban vinculadas con el comercio sexual y particularmente con delitos contra niños, niñas y adolescentes. Entonces hay conductas que motivan justamente la presencia de este delito. Sin embargo, en otras regiones también es preocupante, pero los índices, por ejemplo, de Magallanes son muy, muy preocupantes porque es la región donde más alta tasa de incidencia tiene la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa en Valparaíso? Que es parte del motivo de la invitación, que Valparaíso es la cuarta región con la tasa más alta del país y la gran mayoría de las víctimas son mujeres, adolescentes entre 14 y 17 años, en su gran mayoría de nacionalidad chilena, y en estos casos están están relacionados con consumo problemático de sustancias, de drogas, atendidas en programas de protección de derechos. Y en esta región se concentra el 39%, casi el 40% de las denuncias que ha presentado el servicio por esta materia. El Servicio de Protección Especializada ha presentado denuncias y el 40% de las denuncias totales se alojan, ¿verdad?, en la región de Valparaíso. Y acá tenemos un problema y que tiene que ver con los avances de la investigación penal, porque hay imputados no conocidos que ascienden al 61%, un 2% de estos casos tienen sentencia condenatoria y la mitad de estos casos se archiva provisionalmente, es decir, no concluyen con la identificación del responsable ni existe una condena. Eh, Se identifican focos muy concentrados en la red residencial. La mayoría, no, casi el 93% de los casos donde es parte de la Defensoría de la Niñez en materia de explotación sexual comercial corresponde a niños y niñas que están bajo el cuidado del Estado y algunos de ellos también se encuentran en situación de calle y la ausencia de metodologías de seguimiento y hay falta de empoderamiento y de apoyo al programa de Mi Abogado para que pueda cumplir bien su labor. Acá hay un tema de compromiso, ¿verdad?, en términos de capacidades e instalar las capacidades a propósito de este fenómeno. En las 12 querellas que están actualmente en curso, porque las otras ya han terminado, ustedes pueden ver ahí que las tasas, este es el estado actual. Hay una que se terminó por condena. Hay una donde se determinó por el Ministerio Público la decisión de no perseverar y hay algunas del 2021, de hace más de 3 años, donde hay importantes números de víctimas que están ni siquiera formalizadas, están desformalizadas. Y en ese sentido, ahí como Defensoría de la Niñez nosotros hemos hecho un llamado al Ministerio Público para poder agilizar estas investigaciones de manera tal de poder, justamente en el caso de aquellos donde existe una red de protección por parte del Estado, tratar de agilizar y atender con sentido de urgencia, al menos dar una solución procesal penal, en este caso para identificar a los responsables.
Y esto es un poquito, perdón, y esto refleja un poco lo que pasa en la realidad nacional. Son escasas las condenas, son muchas las causas que se encuentran desformalizadas. Tenemos el dato a nivel nacional y muchos de los casos terminan por una decisión de no perseverar o por un archivo provisional. Diputado, tiene la palabra. Disculpe. Tienes razón. O sea, estoy bien en el, por favor, ahí Aysén no está, no existe. No, diputado, lo que pasa es que la sesión era analizar específicamente la situación de la región de Valparaíso, para eso, pero tenemos los datos de Aysén, tenemos los datos de Sí, le Aysén. digo porque, termino enseguida, porque resulta que en Aysén vuelta a vuelta hay violaciones por gente muy importante, por instituciones muy poderosas, como la Iglesia Católica, y no pasa nada. El hogar Don Juanela, el hogar San Luis, años, que es un secreto a voces. Yo fui integrante de la comisión investigadora del Sename, junto con un trabajo que inició el diputado René Zafirio, y no hemos llegado a nada. Y con el respeto que usted se merece, este discurso yo lo he escuchado en varios gobiernos ya. Entonces aquí la solución es clara, señor director. Aquí el Ejecutivo tiene que hacer una ley, tolerancia cero con estos carajos violadores de niños y niñas. No hay otra. Ya los análisis se han hecho y se van a seguir haciendo. Y yo también me siento responsable por eso, pero el Ejecutivo principalmente que usted representa hoy día, la tarea es, pero usted ocupa un cargo importante, defensor de la niñez. ¿Ese, no? Entonces, o sea, no, perdón. Entonces, yo lo que le pediría es que se presente un proyecto de ley, ¿cierto? Que sea de rápida ejecución, ¿cierto? Para que estos personajes de una vez por todas sean sancionados como Dios manda. Spinac, ¿dónde está Spinac? Recorriendo las calles de Chile nuevamente. Ese hombre no se recupera más. Y así como él, hay muchos. Entonces yo creo que aquí tenemos que tomar el sartén por el mango y proyecto de ley. Eso es lo que necesitamos. ¿No? Y al Estado de Chile, que debía adoptar una estrategia, por ejemplo, para buscar un juzgamiento adecuado y pertinente, como usted bien dice, como Dios manda, a aquellas personas que han cometido violencia contra niños, niñas y adolescentes, y particularmente a aquellos pertenecientes al clero católico. Y en eso no nos equivocamos, estamos absolutamente de acuerdo con usted. Y de hecho, parte de nuestra labor como Defensoría de la Niñez es ponernos a disposición del Parlamento para ir juntos con el Ejecutivo o donde el Ejecutivo a decirle que inicie o probablemente también trabajar en un proyecto conjunto que puede ser ingresado como moción y buscar el patrocinio. Absolutamente disponible. Yo espero estar viniendo regularmente a esta comisión para ir trabajando los temas que se conversaron en este tema. Ningún problema y toda la disposición desde la Defensoría de la Niñez, diputado. Sí, con respecto a ese punto, recordar, bueno, por intermedio de la mesa, ¿cierto?, para que nos podamos coordinar, pero también hay que recordar que nosotros también como de manera aquí transversal en esta comisión hemos estado siempre disponibles a, en el fondo, más que un diálogo o que esperar que pasen meses y meses frente a una situación tan grave, en el fondo es como concretar ya las acciones que se nos han dicho, ¿cierto? Yo creo que va por ahí la reflexión, porque yo igual he participado en varias comisiones investigadoras y esta situación lamentablemente se repite. Por ejemplo, la otra vez veíamos que había un condenado de frente a toda esta cruda realidad de lo que está ocurriendo, ¿cierto?, con la explotación sexual infantil. Entonces es algo que indigna, que molesta, que duele ver cómo al final es un trabajo en conjunto de todo el ente estatal, eso. Y a nosotros también nos corresponde un área, pero también vemos que la Fiscalía hace poco solamente incorporó, ¿cierto?, tengo entendido hace un año, la unidad investigativa en el ámbito de evitar la investigativa en el ámbito de explotación sexual infantil. Entonces, ha habido avances, pero imagínense hace un año y hay un condenado, según la última cifra que nos habían entregado hace un par de meses atrás. Entonces, más que nada mi reflexión va por ahí a que esto se entienda lo que nosotros vivimos. O sea, es algo que indigna, que duele, ¿cierto?, ver cómo los avances en esta temática son muy lentos, muy pocos, frente a esta cruda realidad. Y me acuerdo que el año pasado nos entregaban la cifra de que habían 200 denuncias, ahora van en 996, tengo entendido, defensor. Para mí esa cifra es muy cruda y duele ver que al final las cifras solo aumentan.
más los oficios que pedían las diputadas acá en cuanto a otras temáticas. Entonces, más que nada, yo quería como también hacer el punto, pero decir, usted podía esperarnos un poquito porque sé que hay hartas dudas, ya empezamos con las preguntas porque creo que es un tema sensible, entonces también que nos entienda, ¿cierto? Aquí no es nada personal, sino más que nada es por la temática, que es extremadamente sensible, y también la intervención ahora voy a darle el pase también a las colegas acá que tienen sus reflexiones también al respecto, porque es crudo ver, yo vuelvo a insistir, de 200 que pasamos el año pasado, ahora van 996 estas denuncias, lo cual encuentro extremadamente grave. Diputada, ¿usted tiene un punto? Sí, tengo un punto. Yo creo que, por mi experiencia, la Defensoría de la Niñez, que es un organismo no tan antiguo tampoco, sino que es bastante nuevo, ha hecho un buen trabajo en esta materia. Por lo tanto, culpar a la Defensoría de la Niñez porque no se haya hecho más me parece que puede ser bastante injusto, porque ha hecho grandes cosas. Por otra parte, el Ejecutivo también ha tomado iniciativas. A mí lo que me preocupa en esta materia, y si veo este cuadro, por ejemplo, exclusivamente centrado en Valparaíso, lo que veo es desformalizada, desformalizada, desformalizada. O sea, salvo una con decisión de no perseverar, que me parece bastante grave, las demás están desformalizadas. El problema, el nudo está en el Ministerio Público. Y yo creo que en ese sentido el defensor de la niñez ha sido bastante claro. Y efectivamente, dentro de las facultades que la ley le otorga, que son bastante restringidas, digamos las cosas como son, y en eso puede cabernos a nosotros también como legisladores alguna responsabilidad en el sentido de ampliar las facultades de la Defensoría de la Niñez en algunas materias, porque tampoco se trata de transformarlo en un organismo litigante, pero sí ampliar las facultades, porque tampoco son litigantes. Pero la verdad es que mi experiencia profesional y también como abogada, y también mi experiencia desde que estoy en la Cámara, que este es mi primer periodo, por cierto, no es tan largo, es que el nudo gordiano que no puede deshacerse es el del Ministerio Público, que además es un organismo autónomo que no depende del Ejecutivo, que recién está iniciando una unidad, como dijo usted, Presidenta, de investigación y cuyos protocolos, si nos metemos a la página del Ministerio Público y vemos los protocolos de investigación de abusos sexuales, no solamente contra niños, niñas y adolescentes, son extremadamente precarios. De manera que cuando de repente uno se encuentra con un fiscal ágil y proactivo, las cosas avanzan, pero normalmente nos encontramos con fiscales que no son demasiado proactivos. Y quiero felicitar en todo caso que en mi región, en la región del Maule, se han concentrado todas las causas de abuso sexual y digamos de delitos sexuales, incluidos los de niños, niñas y adolescentes, en un fiscal especializado que al parecer está trabajando bastante bien, por lo que he escuchado. Gracias, diputada. Diputada Gasmuri, ¿usted quería solicitar la palabra? Lo digo solamente para que el defensor pueda continuar. Muy breve, también volver a recalcar de que aquí, digamos, a quien tenemos que hacerle nuestras observaciones es al Ministerio Público, entendiendo su autonomía, porque la verdad, y vuelvo, me tomo un poco lo mismo, yo creo que la Defensoría ha sido un gran referente, ha hecho un gran trabajo, la Defensoría de la Niñez, para visibilizar y empujar un poco esta causa, pero, y comparto lo del diputado Alinco, yo creo que todos estamos descorazonados porque llevamos décadas escuchando esto, y hago mía también, tomo las palabras del diputado Zafiro en relación al otro diputado Zafiro, todo lo que él luchó por esto y que no logró nada, y que fue incluso una gran decepción, algo genera mucha impotencia todo esto. Entonces, independiente de lo que podamos hacer esta Comisión de Familia, que seguiremos haciéndolo, sin duda, de lo que haga la Defensoría, de lo que haga el propio Ejecutivo, si no concurre la voluntad férrea y concreta del Ministerio Público de hacerse cargo y formalizar y perseguir, a pesar de que sea
causas difíciles, de difícil éxito, porque también acá hay incentivo por los éxitos de las causas. Todas las causas que no prometen éxitos fáciles se desisten con mucha facilidad. Entonces, eso aquí es donde poner el foco, y perdón que haga la comparación, a mí me sorprende. Ustedes saben que el año pasado se aprobó la norma del cultivo medicinal de cannabis, que a pesar de eso, Fiscalía no repara en formalizar a cada uno de los pacientes que han sido, digamos, perseguidos de esta manera, a pesar de la legalidad vigente. Entonces, sorprende que de pronto hay focos que parecen que les llaman más la atención y le ponen toda la ficha y todo el trabajo y formalizan, a pesar de que pierdan en costas, finalmente. Pero en causas como esta no pasa nada. Entonces, a mí eso y entendiendo que es un poder autónomo, que no tenemos injerencia, pero sí podemos conversar, señalar, porque también hay un tema político, de los énfasis políticos. Y creo que en un periodo en que nuestra infancia vulnerada, niños, niñas, adolescentes están en una situación crítica quizás como nunca antes, en que se ha ido como aumentando en el tiempo, aquí tenemos que poner este punto que también es político, entendido en el buen sentido, ¿cierto? De que se reorienten las fuerzas persecutorias a lo más sensible, que en este caso es a quienes abusan de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, y agradezco y creo que es muy importante el rol que tiene ahora el defensor de la niñez para seguir poniendo junto a nosotros y a todos los actores este tema en la palestra para que sea posible que el Ministerio Público siga en esta actitud laxa y que al menos avance en formalizar, ¿no? Para que por lo menos tengamos la sensación de que hay un pequeño espacio que se consiga justicia, porque si no, hoy día la sensación de impunidad es muy grande. Alguien que abusa sabe que lo más probable es que no va a tener consecuencias, porque eso es lo que nos muestran las cifras, de forma muy, muy, muy concreta. Entonces, solamente esa reflexión general, y yo concuerdo, y entiendo que de pronto uno dice, ¿cómo es posible que pasen y pasen los años y seguimos escuchando las mismas conversaciones y no hayamos sido capaces como sociedad de superar esta situación? Pero bueno, juntemos de nuevo todo nuestro horror y espanto para que juntos de verdad podamos cambiar el rumbo de esta situación. Creo que es el desafío probablemente más importante que tenemos en nuestras manos. Eso, Presidenta, por Gracias. intermedio. Sí, quiero antes de darle la palabra, defensor, nuevamente, pero es un tema que es muy sensible, se entiende cierto el contexto. Yo también quiero agregar un punto que aparte del trabajo que tiene que hacer la Fiscalía, aquí hay un tema profundo también en cuanto al trabajo preventivo. O sea, yo creo que es un temazo también. Cuán importante es trabajar en campañas fuertes antidrogas, cuán importante es trabajar con campañas, ¿cierto?, para lograr en el fondo o programas de habilidades parentales. Hay que llegar antes, hay que evitar que el niño sea institucionalizado. Es una temática también que nosotros trabajamos, veíamos en el periodo pasado, cómo llegamos antes. Entonces yo creo que también esa es una temática que tiene que llegar, ¿cierto? Ojalá lleguemos como decía aquí el colega, cuáles son los proyectos de ley que podríamos, como ustedes nos podrían sugerir, como ideas para ir a empezar a trabajar, en qué áreas poder ir abordando. Entonces también eso yo lo coloco como que por un lado el trabajo de la Fiscalía, pero también en el área preventiva, que es un área que está muy débil y solamente, ¿cierto?, se avanza en el área punitiva, pero también hay que trabajar en la otra. Le doy la palabra a defensor. Muchas gracias, Presidenta. No, yo simplemente compartir el sentimiento de frustración frente a esta situación. Nosotros tenemos la limitación de conocer el caso y actuar ni siquiera como representantes de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros somos querellantes institucionales. Tenemos la obligación de querellarnos y frente a estos casos, claro, ponemos tiempo, ponemos esfuerzo, ponemos recursos, ¿verdad? Pocos recursos con los que tenemos, además. Y claro, nos vemos en situaciones en las cuales las causas no avanzan, y no avanzan porque sea una negligencia de la Defensoría de la Niña, sino que no avanzan porque el sistema el sistema en su totalidad no se toma con seriedad el problema de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Sí, es que tenemos que darle el espacio al defensor y no pueden haber diálogos cruzados. Así que el defensor tiene la palabra. Gracias. Sí, sí, bueno, y en ese sentido, por su intermedio, Presidenta, señalar que claro, que esta realidad no es distinta en otra región. Nosotros tenemos los datos de todas las regiones, desglosada región por región la situación y las cifras de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. Solamente trajimos las de Valparaíso porque era el motivo de la invitación, y es porque es la región donde mayoritariamente los casos de explotación sexual tienen que ver con niñas y niñas que están bajo protección del Estado, respecto de los cuales existe una medida de protección.
Y comparto solamente lo que usted señala respecto a cuáles son las mejores estrategias para erradicar este problema. Insisto, por muy lenta que avance la justicia, por pocas condenas que hayan, por causas desformalizadas, el tema no se va a solucionar con la condena penal. La condena penal es ejemplar para buscar la responsabilidad de quien comete el delito, que por cierto es importante, pero no es lo más importante. Y en eso yo quiero ser enfático. Acá tiene que haber un trabajo para abordarlo de manera integral y articulada, como usted dice, ¿verdad? Es parte de las recomendaciones que hace nuestra nota temática. Cómo se rediseñan y fortalecen las orientaciones metodológicas de la intervención, cómo se empodera a los niños, niñas y adolescentes de las formas de violencia. Muchos de los problemas que el sistema de justicia dicen que muchas de las niñas que son víctimas de explotación sexual no se reconocen como víctimas. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo para poder enseñar, ¿verdad?, la cultura de la no violencia, generar campañas de sensibilización, fortalecer la oferta y especialización en la materia. Yo sé que esto suena muy en lo discursivo, pero en serio, esta es parte de la solución más allá de la condena penal, que por cierto es súper ejemplar. ¿Qué estamos haciendo como defensoría? Aparte de representar estos casos, somos parte del cuarto marco contra la explotación sexual comercial. El cuarto marco contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es la política pública del Estado, la política pública del Ejecutivo, que depende de la Subsecretaría de la Niñez y que tiene por objeto buscar la estrategia idónea para erradicar este problema. Uno de estos vectores para erradicarla tiene que ver con el funcionamiento del sistema de justicia, pero es parte de un plan integral. Probablemente el rol de la Cámara de Diputados y del Congreso en la forma en que se está diseñando este cuarto marco sería importante para saber si están los mecanismos que ustedes consideran que son relevantes. Por eso mismo creo que es muy importante la citación que usted hace a propósito de los temas en general a la subsecretaria de la Niñez, que está a cargo del cuarto marco, y creo que ella podría dar más información sobre esto, que debiera estar listo en marzo del 2024, es decir, durante este mes. Somos parte de la mesa de explotación sexual de la unidad de delitos sexuales del Ministerio Público, recién creada, y estamos en una subcomisión. Es decir, estamos trabajando en distintas instancias, pero lo importante es generar mecanismos de promoción y difusión. Yo les voy a dejar esta presentación. Esta presentación contiene algunos materiales que nosotros hemos creado a propósito de esto, porque es importante también ir difundiéndolo en los colegios y en espacios donde hay niños y niñas. Están vinculados. Ustedes pueden pinchar el icono azul y van a acceder a la publicación, donde tenemos guía cobertura periodística con enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes, difusión de contenido gráfico especializado sobre explotación sexual y guías para la cobertura periodística. Estamos haciendo análisis y seguimiento al plan Comité Asesor de Niñez Protegida, y realizamos una serie de recomendaciones para la formulación de la política pública en niñez y adolescencia 2023, 2024, 2033, que tiene por objeto, una de ellas, generar estrategias especializadas para erradicar esta situación. Entonces, si ustedes me preguntan qué deberíamos ver a prima facie para efectos de poder saber cuál es la estrategia del Estado en materia de explotación sexual comercial, es saber y conocer el estado del cuarto marco contra la explotación sexual comercial y saber cuáles son los nudos que aborda la Política Nacional de Niñez y Adolescencia para los próximos 9 años. Y bien, y con eso concluyo la presentación para no extender más. Les agradezco haberme escuchado y quedo abierto a las preguntas que se puedan formular. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, defensor, por su exposición. Como bien dice usted también, que nos haga llegar la presentación para que después el secretario lo deje ahí en nuestro WhatsApp. Y también le aprovecho de decir inmediatamente al secretario que si nos puede hacer llegar al WhatsApp también el oficio que hizo llegar el defensor de la niñez, número 212, al WhatsApp también. Sí, acabo de ver el oficio, presidente. Acabo de ver el oficio, presidente, número 212, pero es un oficio remisor. Me imagino que ustedes quieren es el informe. Exacto, el informe que tiene. Este informe, si me lo puede hacer llegar. Ah, Y yo se los envío a los parlamentarios. sí. Exacto. Por el tema de Atacama. El tema Atacama. No. No. Se puede compartir. Está ahí, está en la cuenta. Si el punto es que yo creo que lo deje en nuestro WhatsApp para que esté más fluida la información. Colegas, si alguien tiene alguna consulta, diputado Teao, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio, ¿no es cierto?, al defensor de la niñez, Anuar Quisille. La primera pregunta con respecto a lo que usted nos mostró acá es que, digo, yo lo había hecho antes. No me quedó claro, así que a ver si nos puede contestar con respecto a eso.
Cuando el Ministerio Público, ¿no es cierto?, tiene los antecedentes, en este caso, para desbaratar una especie de banda que utiliza, ¿no es cierto?, a los menores para la explotación sexual, es ahí donde la Defensoría se querella, pero al final estamos actuando, yo sé que en algún momento las querellas se caen el 50% y por eso, ¿no es cierto?, está la Defensoría. Estoy tratando de entender cómo funciona la Defensoría de la Niñez. Pero en la prevención, estamos claros, falta presupuesto, un montón de tipos, estamos claros. Pero ¿qué pasa? Porque si no me equivoco, no he visto nunca de esas querellas a los que justamente contratan o utilizan, ¿no es cierto?, los servicios, no he visto ninguno pagando, digamos, o en algún proceso, ¿cómo se puede decir?, judicial o encarcelado o con alguna sanción. Porque siempre nos vamos a la banda que expone a los menores, ¿no es cierto? O de la misma institución que tenían, no sé, un convenio, los niños por aquí y por allá. Pero ¿qué pasa con los que justamente hoy día pagan por ese servicio? No se encuentran, no se sabe, la investigación es muy difícil de encontrarlo, porque todos sabemos que también hay varios que son de uso continuo o constante. En términos de la legislación, ¿qué hay con respecto a la Defensoría, con respecto a los que utilizan el servicio? ¿También se querellan? Porque yo sé que cuando hay una querella, la Defensoría trata de que no se caiga la Fiscalía, ¿no es cierto? De ver, en este caso, a los delincuentes, que son los que justamente captan los niños y entregan los servicios, captan los clientes. Pero ¿qué pasa con los usuarios que utilizan los servicios en un momento? ¿La Defensoría tiene algo que hacer con respecto a eso? Esa es la primera consulta. Gracias, diputado. Yo igual tengo una consulta, pero ¿alguien más? ¿Alguien más? Ya, el diputado. ¿La digo yo primero? Sí, la voy a decir yo primero. Es que me acordé, frente a lo que decía el diputado Teao, recordar que aquí hay que separar también la explotación sexual infantil en dos áreas. Lamentablemente, lo que está ocurriendo hacia los niños que están dentro de las instituciones, ¿cierto?, de mejor niñez. Pero también hay otra defensor que es la que está ocurriendo a través del grooming, el bullying, a través de las redes sociales. Que esa, no sé cómo la llamarán ustedes, explotación sexual infantil de igual manera o en general, no sé, porque hay que hacer la diferencia entre las dos. ¿Cómo están abordando esta otra? Que esta sí que también es muy fuerte y muy masiva. Tenemos casos, ¿cierto? Que yo leí un informe que está también a disposición donde decía que es dramático a nivel nacional e internacional la explotación sexual en medios digitales, a través del Internet. Y esa es abierta. Entonces también ahí cuando las niñas sufren grooming, bullying en el ámbito sexual. Entonces, para allá va mi pregunta, ¿cómo se está manejando también esa cruda realidad que lamentablemente estamos viviendo en el ámbito del Internet, de las redes sociales? Y le doy la palabra también al diputado para que usted acumule las preguntas. Vamos a juntar algunas y ahí usted responde. Diputado, tiene la palabra. Entonces, bueno, ya te lo he dicho como 10 veces, así que no es necesario. Entonces, lo que me preocupa es eso. Acá también se descubrió hace años atrás de una red de prostitución infantil donde habían incluso funcionarios de la PDI, hasta muertos hubieron. Todo quedó ahí. Entonces me preocupa porque resulta que esto ya se está haciendo habitual. Yo le digo, en el caso del señor Spiniak, había políticos involucrados y el caso murió ahí. Y el caso murió ahí.
Entonces, hubieron hasta parlamentarios, pues, de la otra torre y de esta torre también. Entonces yo digo, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el caso de Aysén, yo por formación, digamos, por cultura soy católico, pero en Aysén se han producido casos brutales. El hogar Don Juanela, dirigido, administrado por la Iglesia Católica. Dictadura. El hogar San Luis, igual. Hace un par de años atrás, pillaron a un cura degenerado que violó un par de chicas en el sector sur de la región de Aysén. Porfirio. El padre Porfirio. Y el padre Porfirio, por estas cosas de la vida, lo detuvieron, lo trasladaron a otra cárcel, ahora no sé dónde estará. Estará en Roma seguramente. Pero el padre Porfirio desapareció de la esfera. No está. Todos sabemos que el poder que tiene la Iglesia Católica. Pero nadie, ni un tribunal, ni nadie todavía nos cita por ese caso de violaciones al obispo Infanti. Porque él es el dueño y señor de allá de la zona. Entonces, es desesperante porque yo he visto casos, ahora que ya soy un tipo grande, viejo ya, adulto mayor, el problema ni siquiera es tan físico cuando se producen violaciones, es psicológico. Y perdóneme, presidenta, un niño o un niño violado, le cagan la vida, le cagan la vida. Yo lo he visto ahí. Se suicidan. Esto es lo que hay que evitar. Tenemos responsabilidades. Pero usted también la tiene. Usted es el hombre. Representa la institución. Por eso pongámosle fecha, ir a hablar con el ministro, que seguramente nos va a derivar y va a analizar la situación, pero nosotros somos los que tenemos que empujar. En esta misma situación, en esta misma mesa, perdón, el año pasado, la señora diputada, que es actual presidenta, denunció el hecho de las violaciones. Entonces, sugerimos ahí de que, bueno, apretemos un poco a la fiscalía. Dijeron que no podíamos hacerlo porque la ley no lo permite. Bueno, la ley tampoco permite las violaciones. Y si bien es cierto, es un poder autónomo, pero a veces son medio flojitos. Entonces yo digo, buscar la solución entre todos y ponerle plazo, lugar. Presentar un proyecto de consumo urgente, por eso es necesario el Ejecutivo, y si no está el Ejecutivo, presentarlo. En conjunto con usted, que son expertos en la materia, y nosotros tenemos los votos. Y si bien es cierto, y acá termino, es cierto que la solución es integral, desde el hogar, desde las oportunidades, del hacinamiento que se le da a los pobres, porque la mayoría de los niños que sufren esto son hijos de los pobres. Los que están hacinados, que duermen 3 o 4 personas en una pieza de 2x2 o 3x3. Y en una cama. Todavía existen en Chile esas situaciones. Y eso va generando toda una situación. Entonces, digo yo, presentar un proyecto en conjunto, ponerle plazo, porque a veces se dilatan las cosas, porque esta es una situación humana, muy, muy dolorosa. Todos creo que tenemos alguna experiencia que hemos visto por ahí, casos como esta situación, y se le jode la vida no solamente a la persona afectada, sino a la familia completa. Yo estoy dispuesto. Y tiene que ser una ley dura. Si esperamos la solución integral no va a llegar nunca. Empecemos donde les duele, que estén presos, que no tengan beneficio de ningún tipo estos carajos, que estén presos con los otros presos, con los otros delincuentes, con los del Tren de Aragua, a ver si les va a gustar. Eso es lo que hay que hacer. Gracias. Gracias, diputado. Bueno, voy a extender la sesión solo por 5 minutos para darle tiempo y le toca a la diputada. Ya le doy la palabra entonces al defensor. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Bueno, sin duda los temas que abordan en las preguntas son de particular relevancia y partiendo a propósito de la pregunta del diputado Teao, sí, ahí hay que decir que no es menor el tema que pone el diputado porque evidentemente
existe generalmente, existiría una mayor facilidad en la investigación por parte del Ministerio Público cuando hay una red que está identificada, donde hay individualización del imputado o cuando la causa está desformalizada de quién podría tener la participación. Y por ello mismo es que cuando, como Defensoría de la Niñez, nosotros tenemos conocimiento, nos llega el caso y tenemos un imputado conocido, interponemos la querella contra ese imputado específicamente, lo que se denomina una querella nominada. Ahora bien, cuando no sabemos quién es el imputado, y esto quiere decir, no sabemos quién es parte de la red o quiénes son las personas que hacen uso, el cliente, ¿verdad?, de la red de explotación sexual comercial, nosotros utilizamos la figura de la querella contra quien resulta responsable. Nosotros no tenemos ninguna incompatibilidad normativa ni procesal para presentar querellas contra cualquier persona, contra el que gesta la red o contra quien te está cometiendo el delito, ¿verdad?, que hay otro delito de por medio también para esos efectos. Y particularmente tenemos el dato, particularmente de quiénes son aquellos imputados conocidos y cuáles son aquellas querellas contra quienes resultan responsables, pero evidentemente quien tiene la facultad de investigar y es facultad exclusiva del Ministerio Público. Nosotros lo que tratamos de hacer es empujar el caso, o para que se formalice, o para que una vez que se formalice se investigue rápidamente, y en la medida que se investiga rápidamente y existen los antecedentes necesarios, lograr las condenas. Y ahí es donde evidentemente tenemos un desafío. En segundo lugar, respecto del tema que usted señala, Presidenta, que tiene que ver con la violencia en las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? La violencia en las TICs. Estamos frente a un fenómeno actualmente muy, muy, muy creciente. ¿Por qué? Porque hasta hace 2 años hablábamos de explotación sexual online, hablábamos de grooming, sexting, sextortion, ciberbullying, y ahora resulta que uno mira los tipos de violencia sexual que existen en el contexto del entorno digital, y se ha triplicado el tipo de cosas violentas, happy slapping u otros delitos, ¿verdad?, que están vinculados muchas veces con el uso de las redes sociales, el uso de las tecnologías. Hay pocas situaciones, o al menos la Defensoría de la Niñez no tiene el dato concreto respecto de casos de explotación sexual online. No así otros países donde es un problema bastante importante, pero sí hay problemas asociados a violencia, bullying, ciberbullying, sexting, sextortion y de algunos delitos sexuales. Ahí tenemos un desafío, y ese desafío es normativo. ¿Por qué? Porque actualmente estamos frente a una laguna legal donde no existe un mecanismo que pueda generar un ámbito de protección desde la ley hacia los niños, niñas y adolescentes. La ley 21.430 garantiza el derecho de los niños en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero se debe generar mecanismos legales. Yo tengo entendido que existe un proyecto de ley que va en ese sentido, y si no me equivoco, usted es parte de las autoras, ¿no? Yo creo que sería importante mirarlo para efectos de ver cuáles son aquellas, el contenido del proyecto de ley, en primer lugar para ver si involucra todas las formas de violencia, y en segundo lugar para darle celeridad y ver que sea compatible con la ley de garantía y con la estrategia que está utilizando el Estado de erradicación contra la violencia. Entonces yo creo que tenemos un desafío normativo importante y un desafío también de conocimiento. Y respecto del punto que toca el diputado Alinco, yo no puedo ahora más que concordar con usted, diputado. Acá tenemos un desafío normativo importante. O sea, tenemos un código penal, tenemos un avance normativo, que es la ley 21.430, que establece la prohibición de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y la obligación de que el Estado adopte medidas. Y eso es un avance que cuando en tiempos de la comisión investigadora no existía. Ahora, el 15 de marzo, la ley cumple 2 años y está ese estándar. Luego tenemos el Código Penal, pero evidentemente falta marco normativo para poder generar obligaciones para los organismos del sistema de justicia, incluida la Defensoría de la Niñez, que no es parte de la Administración de Justicia, pero tenemos participación en el contexto de las investigaciones penales, y también revisar probablemente el Estatuto de Pena. Y ahí nosotros no somos un organismo que tiene una experticia en el derecho penal propiamente tal, pero hay que mirar probablemente los estatutos de pena. Ya ha habido avances, se declararon que estos delitos son imprescriptibles. Han habido avances, está la ley de garantías, pero probablemente los temas procesales son aquellos donde hay que reforzar mecanismos, dotar de mayores recursos normativos a la institución del sistema de justicia, porque si ponemos al sistema de justicia sentado acá, probablemente le van a decir que las limitaciones que tienen son normativas. Nosotros, felices, no podemos presentar el proyecto juntos, pero apoyar en todo lo que se necesita para ver que esa normativa cumpla con los estándares. Las puertas de la Defensoría están abiertas para trabajar en ese sentido, diputado. Gracias, Presidenta. Bueno, terminamos el tiempo, pero voy a dar solamente, tú querías hablar, pero voy a extender solo 3 minutos, ¿ya? Sí. ¿Acuerdo para eso? ¿Ya? Para dar la oportunidad al diputado y ahí finalizo.
Gracias, presidenta. Más que nada, aprovechando la presencia del defensor de la niñez, la verdad es que obviamente este es un tema bastante más profundo, no solamente en términos de normas. Aquí vemos el Ministerio Público que tiene mucha relevancia en la forma en que investigan para detectar, y obviamente ahí donde uno habla de vacíos legales, no son vacíos legales, sino que es la forma de actuar, ¿no es cierto?, y proceder, en este caso del Ministerio Público, para poder encontrar y que se hagan efectivas estas situaciones y que haya alguna vez por todo algún culpable, ¿no es cierto? Me quería referir ahora, presidenta, por su intermedio al defensor de la niñez, con respecto a lo que justamente habíamos hablado del abuso de los niños de Villa Alemana. Desde que conocimos el caso de las denuncias de abuso sexual del Colegio Nacional de Villa Alemana, hemos no solo gestionado reuniones con los padres y el defensor de la niñez, sino que también logramos sesionar de manera secreta para que la autoridad y el superintendente de educación dieran cuenta de las gestiones que estaban realizando para representar y proteger, ¿no es cierto?, a los menores. Respecto de aquello, presidenta, quisiera hoy plantear dos situaciones. La primera, recordar el acuerdo al que se llegó para reformular el rol del superintendente de educación, ¿no es cierto?, hecho que ya se dio y se abordó y se dio cuenta recientemente, pero no solo eso, sino que también respecto al compromiso del defensor de entregar apoyo psicológico a los niños afectados y a sus padres. Sumado a ello, como representante, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, leer algunas consultas de parte de, ¿no es cierto?, de padres y apoderados, y en específico por una de las madres de estos menores, en donde pregunta por las acciones que la Defensoría de la Niñez pretende tomar ahora que la Fiscalía decidió acoger la querella por solo 3 de los 16 niños. Queremos saber si van a insistir judicialmente hablando en incorporar el resto de los menores, y quería agradecer si nos pueden responder en este momento por un tema de estrategia legal y así entregarle la respuesta a las familias que están muy preocupadas por la falta, ¿no es cierto?, de representación de todos los niños, en este caso, por su intermedio, defensor. Muchas gracias, presidenta. Defensor, tiene la palabra. Si quiere contestar ahora o lo... Sí, no, me parece muy bien. Sí, solamente voy a abordar el tema de Villa Alemana, diputado, simplemente a propósito del rol del Ministerio Público. Yo creo que, independiente de todos los problemas que se han graficado, la creación de la unidad de delitos sexuales del Ministerio Público yo creo que es una buena noticia en términos de lo que se puede hacer. Solamente dejar eso claro. Y ahora respecto al tema de Villa Alemana, diputado, lo voy a dejar con mi jefe de gabinete, con Grace Schmidt, que ha estado encima de este tema, ha estado en contacto con la familia. Bueno, yo también, de hecho, el próximo lunes me junto con la señora Cecilia en la Defensoría, pero en términos bien concretos, ella tiene un seguimiento mucho más específico del caso. Sí, tiene la palabra. Por su intermedio, señora presidenta, bueno, el Ministerio Público aún no solicita la audiencia de formalización, recordando que es atribución exclusiva del Ministerio Público solicitarle al Tribunal de Garantía correspondiente que cite audiencia de formalización. Sin perjuicio de eso y teniendo en consideración ese punto, la Defensoría de la Niñez, el equipo jurídico, solicitó al Ministerio Público a través de una presentación por sistema que la Fiscalía pida la audiencia. Teniendo en consideración, insisto, que es atribución exclusiva del Ministerio Público el formalizar a una persona, la Defensoría de la Niñez le ha solicitado a la Fiscalía que presente el escrito correspondiente para esta audiencia. Por otra parte, la calificación jurídica que se realice de los hechos también tiene que ver con las atribuciones propias del Ministerio Público y tal como se señaló en la reunión que el defensor sostuvo con las madres de los niños y niñas víctimas de estos hechos, una vez formalizada la investigación en contra del imputado por parte del Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez va a revisar esos antecedentes para presentar las querellas correspondientes. Porque, tal como se señaló, y sin entregar mayores antecedentes por un tema de estrategia procesal, digamos, y en una audiencia pública que podría entorpecer la investigación, con los antecedentes que tenga la Defensoría de la Niñez y los antecedentes con los cuales el Ministerio Público va a formalizar al imputado. Por cierto, se van a estudiar, se van a ver la solidez de las argumentaciones y de las pruebas que mantiene tanto la Defensoría como el Ministerio Público para la ampliación de querellas. Sin perjuicio de eso, tal como lo señaló el defensor, está fijada una reunión con una de las madres para el próximo lunes 11 de marzo,
y esta corresponde a reuniones periódicas que se realizan por parte de la Defensoría, tanto de la Unidad de Protección de la Defensoría de la Niñez como con el defensor, con las familias involucradas, que son reuniones periódicas para darles a conocer el estado procesal de la causa. Bueno, agradecer al defensor, su equipo, también es que terminamos, diputado, así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.